La paz de Dios, hermanos. Estamos teniendo problemas con el internet, pero aquí estamos otra vez. ¿Les parece si terminamos de entonar este hermoso himno, Divino Amor? Solamente el coro y la tercera estrofa. ¿Les parece que podamos entonarlo? Divino amor que Dios mostró de tal manera que a su Hijo dio con infinita compasión para morir en cruenta cruz por nuestras culpas y así alcanzar la más perfecta redención. Anhelo amarte más y más, Señor Jesús, con infinita devoción, servirte fiel de corazón, en humildad y en espíritu y verdad. Divino amor que Dios mostró de tal manera que a su Hijo dio con infinita compasión para morir en cruenta cruz por nuestras culpas y así alcanzar la más perfecta redención. Amén. Es un bello himno, hermanos, que nos recuerda el grande amor que Jesús tuvo por nosotros al morir en esa cruz. Y quiero darles un testimonio ahora que ya se están conectando otra vez. Recuerdan que el domingo pasado escuchábamos con la hermana Cris acerca de la importancia de predicar, pues en el momento en que Santiago estaba escuchando la escuela dominical, Dios puso en su corazón poder compartir con una de sus amigas de la escuela acerca del Evangelio. Y fue un momento muy hermoso porque en ese momento Santiago me decía, yo sé que el Espíritu Santo me está hablando y me está diciendo que tengo que hablarle a mi compañera acerca de Cristo. Y derramaba sus lágrimas porque me decía, es la primera vez que sé que el Espíritu Santo me está hablando directamente. Entonces, hermanos, de verdad que Dios es muy bueno. A veces pensamos que quizás porque no estamos juntos, que son tiempos difíciles, ¿no? Pero, y que quizás lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón ha menguado, pero no es así, hermanos. De verdad que Dios sigue hablando a nuestras vidas, sigue hablando a nuestros corazones y nos sigue enseñando, hermanos, acerca de lo que debemos de hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y yo le pedí autorización a mi hijo para poder compartir esto porque es para gloria de nuestro Dios, hermanos, porque Dios sigue actuando en estos tiempos que son difíciles. Entonces, hermanos, sigamos dándole la gloria a nuestro Dios, sigamos avanzando, hermanos, sigamos pidiendo de su presencia, alabando a nuestro Dios. Amén. Y justo en esa temática les invito a que podamos entonar, a que vaya a sus himnarios y que podamos entonar este bello himno número 67, Yo quiero ser cual mi Jesús. Dice, sirviéndole con lealtad. Hermanos, que ese sea el gran deseo de nuestro corazón. Amén. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel yo quiero ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero glorias ni poder indignos de mi Señor. Más y más cual mi Jesús,
vida quiero ser, más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser, más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Amén, gloria a Dios, porque Él es muy bueno y siempre nos guía y nos lleva a conocerle más y a servirle. Y así lo expresa el himnologista en el himno número 95, que a la letra dice: me guía Él con cuánto amor. Con cuánto amor nos ha guiado, hermanos. Yo no sé cómo ha sido el trato de Dios para con usted, pero en mi vida ha sido muy bueno. Siempre me ha cuidado. Han habido lecciones difíciles, lecciones fuertes, pero aún en medio de esas lecciones, Él siempre ha tenido cuidado de mí. Y puedo cantar con todo el corazón y con toda alegría: me guía Él con cuánto amor, porque aún en medio de las grandes fallas que he tenido, el amor de Dios ha estado ahí y me ha extendido siempre su diestra, hermanos. Entonces les invito a cantar el himno número 95 para la gloria de Dios. Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde brille el sol mejor, en dulce paso en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacilar, pues solo a quien te sigue fiel se oyó decir: me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo al realizar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Amén, gloria a Dios. Y bueno, vamos a orar en esta hora, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien habla en nuestras vidas,
por medio del tema que nuestro hermano Víctor nos va a compartir. Y vamos a dar un momento también al final para orar por las necesidades. Hay varias necesidades, hermanos, entonces les invitaba a que si tienen ustedes alguna petición de oración, pueda ponerla, hermanos, en los comentarios para que podamos orar juntos por estas necesidades. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por estos himnos que fueron inspirados, Señor, hace muchos años. Seguramente, Señor, fueron de gran bendición, Señor, para muchas vidas y lo siguen siendo en este momento, Señor, porque son de bendición para nosotros, porque nos recuerdan lo grande de tu amor, de tu cuidado, Señor. Nos recuerdan lo que tú sigues haciendo y provocando en la vida, Señor, de cada uno de los miembros de tu iglesia. Padre, gracias. Gracias porque de esta manera nosotros podemos exaltar tu nombre, bendecirte porque eres bueno, porque tu misericordia es grande, porque podemos unirnos, Señor, de esta manera, con un solo sentir, Señor, alabarte. Gracias también, Señor, porque podemos escuchar tu palabra, porque yo sé que tú quieres enseñarnos, conducir, Señor, nuestra vida hacia ti, bendecirnos. Señor, que no quitemos, Señor, la vista del propósito, Señor, de tu palabra, que es dirigirnos siempre a Cristo, de conocerte cada vez más, de saber lo que tú haces en la vida de cada persona, mi Dios. Gracias, gracias, Padre, por estos momentos. Te pedimos, Señor, que tomes la vida de mi hermano Víctor, Señor, que pueda ser, Señor, un instrumento en tus manos, que pueda, Señor, tu Espíritu Santo dar lo que necesita cada uno, Padre. Gracias por tu dulce amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y le dejamos el lugar a mi hermano Víctor. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición estar una vez más aquí a la distancia con ustedes. Qué gozo es el leer sus comentarios que están aquí presentes, hermanos, que nos están acompañando en esta transmisión, que están ahí conectados, aunque estamos separados físicamente, pero unidos espiritualmente en este gozo que el Señor nos concede de buscar de su presencia, hermanos. Reciban un saludo de la familia González Ibarra. Ya pasó mi hermana Adriana, mi hermano Santi, y ustedes escuchaban a Sofi, que está ahí también expresándose en este culto, hermanos. Es una bendición para nosotros el estar aquí con ustedes. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, en la epístola a los Efesios, en su capítulo 4, versículo 13, que es el pasaje devocional que nos toca este día. Nos toca esta sección que se llama Conoce tu Biblia, y hoy vamos a tratar el tema de la carta a los Efesios. Dios bendiga a todos mis hermanos que nos están saludando, hermanos. Recuerden que pueden enviarnos sus peticiones para orar más adelante, hermanos. Por las necesidades, o si quieren agradecer al Señor, si tienen algún testimonio como el que dio mi hermana Adriana, también para eso es este momento, no solamente para, sí es muy válido, es muy bueno que llevemos nuestras peticiones al Señor, pero también cuando el Señor nos contesta, como dice el Salmo, yo te oiré y tú me honrarás. Entonces hay que testificar de las cosas que hace el Señor, mostrarle nuestra gratitud por las cosas en las cuales Él mueve nuestra vida, hermanos. También eso es importante expresarlo delante de la congregación para que nos vayamos afirmando todos en la fe, viendo lo que el Señor hace, hermanos, cómo responde a las peticiones y cómo interviene en favor de sus amados. Ya están listos, hermanos, con la cita, Efesios 4:13. Vamos a leerlo. La palabra del Señor dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, pues entonces aquí nos está diciendo el
el apóstol Pablo, hermanos, que cuál es su deseo, cuál es el deseo del Señor para la iglesia, ¿no? Que crezcamos, hermanos, que lleguemos que conozcamos cada vez más al Señor. Recordemos que la mayoría de las veces o en algunas ocasiones cuando dice aquí el verbo conocer en griego, algunas veces es conocer de prepararnos intelectualmente, de saber alguna cosa, y otras veces es tener esa relación íntima, ¿no? Es ese acercamiento entre dos personas que se conocen y no se conocen porque se estudian una a la otra, sino porque están juntas y tienen ese trato, ese vivir diario y por eso se están conociendo. Entonces es lo que el apóstol pide, ¿no? Que estemos unidos en la fe y conociendo al Señor y que eso nos lleve a crecer a la medida de que el Señor tiene para nosotros, hermanos. Bueno, eh, pues ya la, hace unas semanas, algunas semanas, nuestro hermano Carlos estuvo ahí en la iglesia proporcionándoles el temario, hermanos, entonces esperemos que todos lo tengan y así de esta manera pues tener todos más o menos un mismo bosquejo e ir más o menos viendo de qué vamos a hablar en este día. Nos dice aquí la introducción, hermanos, que esta carta a los Efesios trata temas diferentes, hermanos, trata temas, digamos, más profundos, más, dice aquí, más sublimes, ¿no? Tiene una sublimidad en la enseñanza. Es diferente, hermanos, a las otras epístolas que el apóstol Pablo escribe. Igual nada más muy parecida a la epístola a los Hebreos, que esa no se sabe ciertamente si le escribió el apóstol Pablo. Muchos opinamos que sí, pero no lo marca la escritura, no dice... recordemos que el apóstol Pablo siempre empieza todas sus cartas pues presentándose, ¿no? Diciendo que él es el que está escribiendo la carta, muchas veces con algunos hermanos que colaboran con él, pero siempre él se presenta como apóstol de Jesucristo. Recordemos que apóstol es como enviado, él fue enviado a predicar a las naciones, hermanos, y ese era su mayor deseo. Pero en todas esas cartas, hermanos, que Pablo escribe, eh, él se presenta, en Hebreos no pasa eso, por eso no podemos decir que Hebreos sea de Pablo, aunque parece el estilo, pero Efesios y Hebreos tienen una similitud, como les decía hace un momento, que se enfocan más en un mensaje teológico, en un mensaje donde la enseñanza ya es un poco más profunda, hermanos, y siempre ha sido algo que resalta. Las otras epístolas del apóstol Pablo tratan mucho con los temas de la conducta, hermanos, eh, habla acerca de cómo corregir algunos errores que la iglesia está viviendo y es diferente esta carta a los Efesios porque en esta, hermanos, no trata esos temas, sino que les da una doctrina ya un poquito más profunda, más elevada, más sustancial, diríamos, hermanos. Es como cuando dice, ya no les está dando la leche espiritual, sino ya les está dando las viandas, la carne espiritual. Entonces eso es lo que trata la epístola a los Efesios. Y nos narra, bueno, varias de las menciones que hace aquí, hermanos, en la carta a los Efesios, nos dice que Jesús está sobre todas las cosas. Pues empecemos, hermanos, con la ubicación de, de la iglesia de Éfeso. Eh, se cree que este viaje de Pablo, hermanos, bueno, la iglesia de Éfeso fue fundada en uno de los viajes de Pablo. Este, en el segundo viaje de Pablo, del año 49 al año 51.
Eh, les muestro el mapa, hermanos. Aquí, aquí está la ciudad de Éfeso. Aquí está ahí, les digo, repito, en su segundo viaje. Es donde está en Asia, hermanos, donde hoy es Turquía. Ahí el apóstol Pablo, les repito, fue en su segundo viaje misionero. Al parecer no duró mucho tiempo ahí, pero en su tercer viaje misionero, ahí sí estuvo mucho tiempo. Fue un lugar donde el apóstol Pablo trabajó mucho. Estuvo en la casa de Tirano, donde ahí estuvo compartiendo la palabra de Dios por más de 2 años, dice la escritura. Y pasaron muchas cosas en esa iglesia de Éfeso, hermanos, muchas cosas que son importantes para la fe cristiana. Eh, Son cosas que no nos narran ni el libro de los Hechos, ni las cartas de Pablo, que hayan pasado en otras iglesias, pero son, les digo, son importantes para la fe cristiana. Más adelante vamos a tocarlas. Eh, Dice aquí en el punto número 1, autor, fecha y lugar. Bueno, pues ya dijimos hace un momento que es el apóstol Pablo el que la escribe. Él se presenta, como les decía hace un momento también, se presenta al inicio de todas sus epístolas, hermanos. ¿Por qué? Porque él quiere eh, que su iglesia, que su iglesia sepa, ¿no? Que su iglesia sepa que él les estaba escribiendo. Recordemos, hermanos, que bueno, pues en ese tiempo pues no había los medios como los que hay ahora. El medio más fácil de comunicarse era así por las cartas. Y pues por lo que nos dicen las escrituras, hermanos, podemos ver que a veces escribían cartas que estaban con el nombre de Pablo, o con el nombre de alguno de los otros apóstoles, alguno de los otros hermanos en Cristo que ya eran conocidos en ese tiempo. Pero Pablo siempre firmaba su carta al inicio y al final, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Eh, nos dice aquí, hermanos, el temario, que falta ahí la palabra a la iglesia en Éfeso, en algunos, uno de los manuscritos más antiguos, hermanos. Aquí tenemos esa parte. Está aquí, miren. Dice, es esta parte, hermanos, que está aquí. No sé si lo alcancen a apreciar. Eso es lo que dice ahí, que aparece entre paréntesis, hermanos, precisamente porque eh, en, el papiro 46, que es uno de los más antiguos, como nos cita el temario, que escribió alrededor del año 200, no aparece esa palabra de Éfeso, aunque sí aparece ya en unos manuscritos posteriores, ya del siglo tercero. O sea, es del año 200 al 300, ahí sí ya aparece, pero nos dice aquí el temario, hermanos, que faltan referencias personales, como por ejemplo en Romanos, que ya ven que todo el capítulo 16 está son saludos personales, ¿no? Que Pablo hace. Eh, o en Filipenses, donde habla de la hermana que les dice que hay divisiones en la iglesia. En Corinto, sobre todo, donde también habla de los nombres de muchos hermanos que están en la iglesia. Aquí en Efesios no hay, hermanos, no hay esas referencias a hermanos, como tampoco lo hay en Colosenses, pero tampoco en Gálatas. Y sobre todo por la situación que dice aquí, ¿no? Que algunos dudan de la autoría de Pablo, hermanos. Eso no nos debe de preocupar. Les digo, esas relaciones, esas referencias a hermanos no vienen tampoco les digo, ni en Colosenses ni en Gálatas. Y les digo, nadie duda de la autoría, ¿no? A veces nos gusta
complicarnos un poco la vida. Está bien ser críticos. Críticos es analizar las cosas, hermanos, buscar información, eso es ser crítico, poner las cosas en duda hasta que no tengamos una base, pero no, lo que no tenemos que hacer es criticones, ¿no? Y a veces eso es lo que nos pasa, hermanos, criticamos de más las cosas. Em, pero bueno, aquí lo que nos dice es, nos habla de esas situaciones, ¿no? Pero le digo, no hay suficiente evidencia como para poner en duda que el autor sea el apóstol Pablo. Bueno, pasamos al punto 2, ya donde vamos a tratar, dice aquí, sobre la ciudad de Éfeso. ¿Cómo era esa ciudad? Dice que estaba, ya lo decíamos hace un momento, al occidente de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y pues había ahí, hermanos, era una ciudad muy comercial, era la ciudad más importante de esa zona. Había mucha gente ahí, había mucho comercio. Era una ciudad marítima, hermanos, iba mucha gente y por lo tanto, pues había mucha gente, por eso fue un lugar donde Pablo puso su base, un lugar donde Pablo se estableció mucho tiempo. Les repito, seguramente Pablo, bueno, su ministerio duró muchos años y estuvo en varias ciudades, pero el libro de los Hechos nos muestra que eh, es la ciudad donde Pablo estuvo más tiempo, ¿no? Dice que, les repito hace un momento, que estuvo ahí 2 años en una casa, y nos dice algo muy importante, que todos los de esa zona conocieron del Evangelio. ¿Por qué? Porque les digo, Pablo estableció ahí su base en la ciudad de Éfeso y estuvo trabajando mucho. Eh, Ahí me gustaría que tuviéramos en mente todo lo que pasó lo que nos dice la palabra de Dios acerca de lo que las situaciones que vivió el apóstol Pablo y los hermanos que estaban ahí con él. Eso lo encontramos en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Y empieza aún con el primer subtítulo, dice Pablo en Éfeso. Aquí, hermanos, es un lugar, es sí, uno de los lugares donde se menciona cómo los discípulos que no eran judíos reciben el Espíritu Santo. Este, se encuentra Pablo con algunos hermanos y les pregunta si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos le dicen, ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo. Les pregunta a Pablo, entonces, ¿cómo fueron bautizados? Y dice, pues nada más nos bautizaron así como con el bautismo de Juan, que era de arrepentirnos un bautismo de arrepentimiento, pero no les anunciaban propiamente del Señor Jesús ni tampoco del Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice ahí que ellos no conocen eso. Entonces Pablo los bautiza, los bautiza en el nombre del Señor Jesús, les impone las manos y de esa manera, hermanos, reciben el Espíritu Santo. Aquí empezamos a ver algo que también ya está aquí en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro y Juan van a Samaria. Por la imposición de las manos, los creyentes reciben el Espíritu Santo. Entonces, bueno, eso es algo, una doctrina importante. Les digo que Pablo vivió muchas cosas importantes aquí en la iglesia de Éfeso. Más adelante, hermanos. Bueno, otra situación ahí más adelante en el versículo 11 nos dice que Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pablo. Esto es un milagro, son milagros, hermanos, similares a los que realizaba el Señor Jesús. Recordemos que Él hizo esa promesa que
que los milagros que él hacía, sus discípulos los haríamos aún mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque él iba al Padre e iba a rogar por su iglesia para que, para que su iglesia creciera, hermanos, para que su iglesia diera testimonio en palabra y en obra de que el Dios vivo está en medio de la congregación. Y dice aquí, hermanos, que a la gente que tenía enfermedades o espíritus malos, le llevaban la ropa de Pablo, las prendas que había usado Pablo, y los espíritus salían de esas personas, las enfermedades salían de esas personas, quedaban sanas. Entonces son cosas extraordinarias que el Señor hizo a través de Pablo en esa ciudad de Éfeso. Es algo solamente comparable, bueno, ya en el aspecto de los discípulos, hermanos, cuando nos narra que igual es el libro de los Hechos, que iba el apóstol Pedro caminando y su sombra tocaba a las personas y también eran sanadas, ¿no? Son maravillas que el Señor le concedía a su pueblo y que aún quiere conceder a sus hijos eh, para que muestren que Dios está, repito, en medio de su pueblo. Otra situación importante, hermanos, que pasó aquí en la iglesia de Éfeso, empieza en el versículo 13, nos habla de unos judíos que eran exorcistas ambulantes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que iban por las calles, iban por las ciudades, sacando a los espíritus malos de las personas, pero no creían en Cristo, estos judíos. Perdón, eran simplemente personas que sí creían en Dios, pero que no conocían a Jesús o no habían querido creer en Él. No, eso no nos lo explica la Escritura, pero sí nos dice algo importante, que estos 7 hijos de Seba invocaban el nombre de Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que querían que los espíritus salieran de los endemoniados nombrando a Jesús, y así lo dice la Escritura, ¿no? Nos dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, diciendo que te conjuro por Jesús el que predica Pablo, hasta que se encuentran con un endemoniado y el espíritu malo dice a través de él, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y dice aquí que el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y dice adelante, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es el punto que quiero resaltar aquí, hermanos? Que tengamos en cuenta que estos hombres son judíos, no creen en Cristo, no lo han recibido en su corazón, aunque sí quieren sacar al espíritu malo nombrando a Jesús, pero no creen en él, no está Jesús en sus corazones, y se encuentran con un endemoniado. ¿Y qué es lo que hace este endemoniado? Pues les dice, no sé quiénes son ustedes, a Jesús sí lo conozco, a Pablo también, pero ustedes no sé quiénes son. Y el endemoniado salta sobre ellos, los golpea y se van heridos y desnudos. Pero si vemos aquí, hermanos, ni aun estos que son incrédulos, que no está el Espíritu Santo morando en sus corazones, cuando se enfrentan con este endemoniado, no les pasa nada. No, o sea, no les pasa nada en el sentido de que el espíritu malo se meta en ellos. Hemos escuchado algunas veces por testimonios que un cristiano se le mete un espíritu malo. Y hermanos, pues no puedo dudar de que esa persona haya sentido algo extraño, pero la palabra de Dios, hermanos, es fiel y es donde debemos tener nuestra confianza. Aquí nos habla de sí de un endemoniado que nos dice la Escritura que tiene un espíritu malo dentro de él y que unos incrédulos intentan sacarle ese espíritu malo. Pero ¿cuál es lo maravilloso? ¿Cuál es la parte que como cristianos debemos tomar? Que ni a esos incrédulos, hermanos, se les mete el espíritu malo. Entonces mucho menos se le puede meter
un espíritu malo a un cristiano, a una persona que su corazón ya está lleno del Espíritu de Dios, que ya está lleno de Cristo, hermanos, que invitó a vivir a Cristo en su corazón, pues ya no puede entrar ese espíritu malo. El espíritu malo entra donde el corazón está vacío, donde no lo está dominando Cristo, pero donde ya está Cristo sentado en el trono de nuestro corazón, como nos lo ilustraba el libro de Pesca, hermanos, pues ya no puede habitar nadie más. Por eso les decía que esas cosas que Pablo pasó muchas cosas en Éfeso, hermanos, que son muy importantes. Otra cosa aquí, más adelante, nos dice que mucha gente que había practicado la brujería en su vida pasada, antes de conocer al Señor, cuando se convierten a Cristo, hermanos, no solamente se convierten de palabra, sino que muestran ese arrepentimiento sincero. Dice que quemaron los libros de brujería que ellos tenían y que la suma fue 50,000 piezas de plata. Entonces es una suma pues bastante grande. Nos sigue aquí diciendo otra situación que pasó ahí en Éfeso, hermanos. Es de un gran alboroto. Eso nos lo menciona también el temario, que dice que ahí había un templo pagano dedicado a la diosa romana Diana, o en griego Artemisa. Y se hace un gran alboroto, hermanos, porque pues mucha gente en Éfeso se está convirtiendo, está buscando ahora ya al Señor, y entonces los que hacen hacían la gente que se dedicaba a trabajar la plata, hacía unos templitos eh, como el templo de la diosa Diana, y lo vendían a la gente pues como eh, para que la tuvieran en su casa y la diosa Diana los protegiera, ¿no? Igual que se hace hoy con eh, con muchos artículos que hoy se venden y que le dicen a la gente que eso los va a proteger de las maldades, de las envidias. Son, bueno, le podríamos decir supersticiones que tiene la gente, hermanos. Eso siempre ha existido y aquí nos lo muestra la Biblia, ¿no? Entonces se reúnen esos plateros que hacían eso, hermanos, esos templitos de la diosa Diana, y pues se ponen eh, quieren pelear contra los cristianos, quieren rebelarse contra ellos porque dicen que su negocio se va a acabar si siguen predicando de Cristo. Ya nadie va a creer en la diosa Diana o en la diosa Artemisa, es la misma. Y entonces arman un gran alboroto y por 2 horas se ponen a gritar que su diosa Diana de los Efesios es grande, ¿no? Es lo único que gritan. Eh, hasta que llegan las autoridades y ya al querer poner orden las autoridades se enteran que es solamente un asunto religioso, y pues como las autoridades son romanas y ellos no tienen problema con ninguna religión si no se mete con sus leyes, con las leyes del Imperio Romano, pues les dicen: ¿saben qué? Nosotros no nos vamos a hacer cargo de eso, arréglense ustedes, y ya los dejan en ese momento. Y deshacen el alboroto, hermanos. Pero, pero ahí también podemos ver que, les digo, siempre ha habido ese tema de las supersticiones, ese tema de que la gente piensa que las cosas lo van a proteger, pero muchas veces no quieren poner su confianza en el Dios vivo, hermanos. Después de eso, hermanos, ya pasamos al versículo 20, donde Pablo ya se despide de Éfeso. Se despide de Éfeso. No sabemos si haya después regresado, hermanos, ya después del tercer viaje misionero. Es muy posible que sí. Algunos sugieren que después de su juicio en Roma, cuando ya Pablo apela al César para que lo juzguen, porque no quiere que lo juzguen las autoridades judías, porque lo querían matar. Es muy posible que Pablo haya salido de la cárcel, pues
dos personas previamente al César escucharon su caso y dijeron, no, pues no encontramos nada de qué acusar a este hombre. Lo dejaríamos libre hoy mismo, pero él ya apeló a César, pues entonces tiene que ir a César y que él lo juzgue, ¿no? Entonces, llegó, es muy posible que Pablo haya salido y haya visitado nuevamente las iglesias, hermanos, nada más que no se menciona eso en la escritura. Es posible que haya pasado, no lo podemos afirmar porque no lo menciona la escritura. Nosotros podemos eh, estudiar la escritura y hacer referencias, hacer interpretaciones, llegar a algunas conclusiones, pero no las podemos nombrar como tal, como doctrina, y menos enseñarlas si no vienen claramente en la Biblia, hermanos. Entonces, pues ahí no podemos decir que Pablo haya salido, aunque es muy posible. Pero, ¿qué si sabemos, hermanos, de que de lo que Pablo le escribe a los Efesios? Bueno, pues que escribe precisamente desde la cárcel, escribe desde la prisión, es una de las 4 cartas que se cree que Pablo escribe en la prisión, o que tenemos, más bien que tenemos hoy, o que están en la Biblia, hermanos, que, que Pablo escribió en la prisión. Mm, Imaginémonos hoy, hermanos, pensemos en el caso particular de nuestro hermano Roberto, el pastor de nuestra iglesia. Recordemos que él es jefe de la zona y que antes de que estuviera esta situación de la pandemia, varios domingos salía a visitar las iglesias de la zona. Recordarán ustedes que a veces estaba un domingo en la iglesia y un domingo salía a visitar, a veces en la mañana, a veces en la tarde. Eh, y en la zona, hermanos, del movimiento, en la zona son 10 iglesias, bueno, 11 iglesias entre misiones e iglesias. Y les digo, el hermano Roberto salía una vez, 2 veces al mes a visitar. ¿Por qué, hermanos? Pues por el amor que le tiene a las iglesias y también porque era algo que le encomendaron a él como jefe de la zona. Bueno, ahorita ya ahí las iglesias, hermanos, pues estaban cerca, estaban todas en la delegación de Iztapalapa o están, y pues hay medios de transporte para movernos más rápido. Pero en tiempos de Pablo, pues las iglesias estaban muy distantes unas de las otras. Unas estaban en el continente asiático, bueno, lo que es el continente asiático, otras estaban en el continente europeo, muy distantes unas de las otras. Entonces, pues Pablo no tenía la oportunidad, por el tiempo y la distancia, de visitar todas las iglesias. ¿Qué es lo que hacía, hermanos? Pues Pablo les escribía cartas. Los que estudiamos el libro de Pesca, conocemos que nos menciona ahí, lo que hace las 2 cartas a los Corintios hacen referencia a, mm, a 4 cartas, por lo menos, que se hayan escrito a la iglesia de Corinto. Este, 2 están en la Biblia hoy, 2 no están. Posiblemente, bueno, muy seguramente se perdieron. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que Pablo seguramente le escribió muchas cartas a sus iglesias. ¿Por qué? Porque las amaba, porque él él les había predicado a las iglesias de esas ciudades y se preocupaba por su crecimiento espiritual. Varias veces leemos aquí en varias de las cartas de Pablo que él ora constante, que en sus oraciones las lleva constantemente. Entonces, pues obviamente cuando se enteraba de alguna situación o cuando les quería enseñar algo, pues no podía visitarlas a todas, les digo, por la distancia, que no había un modo de llegar rápido a ellas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Les escribía cartas. Pero muchas de esas cartas, hermanos, pues como vemos ese ejemplo en las epístolas a los Corintios, no se conservaron. No porque no fueran inspiradas, no porque no las hubiera escrito Pablo, como les mencioné al principio, sino pues eso sí, solamente la respuesta la tiene el Señor. Pero lo importante, hermanos, es que lo que está en la Biblia es lo que Dios quiso dejarnos, es lo que Dios vio necesario dejar a su iglesia para la edificación, para el crecimiento, para la corrección de nuestras vidas, hermanos. Entonces, les digo, seguramente Pablo le escribió varias cartas a todas las iglesias donde el Señor le permitió predicar,
pero pues no se conservan todas ellas. Mm, regresamos a algo que mencionamos al principio. Aquí nos dice que Pablo le escribía a los efesios para ampliar sus horizontes espirituales, para que pudieran entender mejor los propósitos eternos de Dios. Mm, Eso es algo que menciona el escritor a los Hebreos en su capítulo 6, versículo 1. Dice que, eh, que ya no seamos niños espirituales, que vemos solamente, dice Reina Valera, los rudimentos de la vida cristiana, los rudimentos de Cristo, sino que vayamos a lo que está más adelante, ¿no? Y nos menciona al principio, lo menciona como rudimentos, la Reina Valera por lo menos, el, el, el arrepentimiento de obras muertas, el bautismo, este, y otras cosas, hermanos, pero dice que, déjenme se los digo, porque ya se me olvidaron las dos cosas. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y dice el 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Perdón. Y en el 5.14, perdón, dice, desde el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ya el 6 empieza, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y lo que le leí, ¿no? Otras versiones no utilizan esa palabra de los rudimentos, sino nos hablan de las cosas que vimos al principio, ¿no? Y hace Pablo esa comparación, ¿no? De cuando éramos niños empezamos con eso, y lo que quiere Dios a través de Pablo decirle a la iglesia de Hebreos y a la de Éfeso es que conforme vayamos creciendo, pues vayamos viendo cosas que sean más profundas en la doctrina. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo le menciona, les digo, a diferencia de las otras cartas, aquí en la carta a los Efesios. Primeramente, hermanos, empieza, toma el fundamento, que es que somos, lo primero que hizo Dios fue reconciliarnos con Él de una manera gratuita, no por ningún merecimiento que nosotros tengamos. Muchas veces, eso ya lo he dicho en alguna ocasión, muchas veces decimos, no, pues no sé qué vio Dios en mí, o no sé qué vio Dios en este hermano, o a lo mejor porque este hermano es bueno para eso, por eso Dios lo llamó. No, hermanos. Lo único que vio Dios en nosotros fueron nuestros pecados, fueron nuestras maldades, fue nuestra imposibilidad de agradarle, nuestra incompetencia para ser gratos ante su presencia, y aún así Él nos amó por el puro afecto de su voluntad. Dice uno de los escritores de la Escritura, de los escritores de la palabra, por el puro afecto de su voluntad, hermano, fue que Él nos quiso amar, nos quiso reconciliar con Él, no por nada que nosotros hubiéramos hecho, ni hagamos hoy en día tampoco, hermanos, no es tampoco por eso. Solo por eso nos amó Dios y nos reconcilió con Él por la sangre de su Hijo Jesús. Es que hoy estamos ya amistados con Dios. Lo segundo que Él hizo, hermanos, fue amistarnos con los demás. Aquí en la iglesia, en la carta a los Efesios, Pablo hace digamos, la comparación más grande, la unión más grande que podía haber en ese tiempo, ¿no?
los judíos que ya lo hemos dicho también, por una mala interpretación de la escritura, no podían juntarse con los gentiles, incluso los llamaban perros. Este, pero dice aquí que Cristo quitó esa barrera que nos separaba y de los dos pueblos, los judíos y los gentiles, hizo un solo pueblo. Nos, nos amistó, nos hizo un pueblo y ahora ese pueblo, hermanos, es la iglesia. Ahora ese pueblo ya es un solo cuerpo, tomando, igual que en Corintios, hermanos, ese ejemplo del cuerpo. Dice que nos hizo un solo cuerpo y miembros los unos de los otros. Y también da otro ejemplo que más adelante retomaremos, que es el de los esposos, ¿no? Que Pablo hace una comparación de los esposos con una comparación del Señor Jesús y su iglesia. Eh, pero algo importante, hermanos, con lo que empieza la carta a los Efesios, es el llamamiento que, que, que Dios hace a su pueblo. En el capítulo 1 nos habla de ese llamamiento, que Dios nos ha llamado para que seamos para alabanza de su gloria, que Él quiere hacer su voluntad en nosotros y que Él ha querido reunir todas las cosas en Cristo, hermanos. Pero este llamamiento, les digo, es para toda la iglesia. Recordemos que las cartas están dirigidas para un destinatario particular en aquel momento, cuando Pablo la escribió. Pablo no estaba pensando, bueno, la iglesia del Buen Pastor en el año 2021 va a leer la carta a los Efesios y va a entender, la estoy escribiendo para ellos. No, Pablo la estaba escribiendo para los creyentes de ese momento, los que él conocía, pero dirigido por el Espíritu Santo. Ese mensaje tiene aún vigencia, tiene aún poder en nuestros días. Y hoy, así como hace rato mi hermana daba testimonio que por la predicación de mi hermana Cristina Arreola, la semana pasada, Santi fue movido a predicar, pues así esa palabra que Pablo escribió a las diferentes iglesias y que está toda contenida en la Biblia, hermanos, pues sigue teniendo ese poder para hoy todos nosotros. Pero les digo, ese llamamiento que Pablo les hace a los Efesios es para toda la iglesia, hermanos. Ese llamamiento no es solamente para los hermanos que tienen un ministerio, que fueron a algún instituto, no. Ese llamado es para todos, hermanos, y no solo para los que, repito, tienen algún ministerio. Si una persona tiene algunos meses en el Evangelio, tiene ese llamado. Si alguna persona tiene 30, 40 años en Cristo, tiene igual ese llamado, hermanos. Si alguien, les repito, tiene algunos años en el pastorado, tiene ese llamado. El llamado es en general, hermanos, es a conocer a Dios, a servirle cada día, a como ya dije el último día que me tocó también compartir con ustedes, es a ser sacerdotes, ¿no? A interceder. El sacerdote está entre Dios y el pueblo, ¿no? Entonces le presenta las acciones de gracias y las peticiones del pueblo a Dios y le transmite la bendición y la palabra que Dios tiene al pueblo. Entonces ese llamado lo tenemos todos, hermanos, no solamente mi hermano Roberto, mi hermano Carlos o algún hermano que sirve en la iglesia, no, ese llamado es para todos. ¿Por qué, hermanos? Porque pues todos hemos sido comprados por la misma sangre, todos hemos sido bautizados con el mismo espíritu, todos tenemos ese sello en nuestros corazones, entonces por eso tenemos todos ese llamado, hermanos. Y esta carta, hermanos, ya a los Efesios, me sorprende, hermanos, me
me llena, me gusta mucho cómo nos habla de... Es una de las cartas, hermanos, que más consejos prácticos tiene para nosotros, ¿no? Para nuestra vida diaria, de cómo debe vivir un cristiano, cómo quiere Dios que vivamos, como tiene ese título, la nueva vida en Cristo. Mm, dice aquí que, dice el 17, que ya no quiere que andemos en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, como los que no conocen a Dios, que porque no aprendimos a cometer impurezas así de Cristo, y luego ya empieza adelante en el 22, dice que nos despojemos de la vieja manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y que renovemos el espíritu de nuestra mente, y nos vistamos del nuevo hombre que está creado en Dios según su justicia y santidad. Entonces, lo primero que dice ahí es que dejemos la mentira, hermanos. Que hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya esto, hermanos, está desde los 10 mandamientos de no dar falso testimonio, pero quizá ahí el falso testimonio lo entendamos más como en un juicio o como en algo así importante, ¿no? Pero aquí nos está diciendo que no mintamos, ya más específicamente, más explícitamente nos está diciendo que no mintamos, sino que nos hablemos con verdad los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros, pues nosotros no nos mentiríamos a nosotros mismos, ¿no? No trataríamos de dañarnos, entonces asimismo debemos tratarnos los unos a los otros con ese amor que nos ha dado el Señor. El 26, hermanos, dice que nos podemos enojar, nos podemos, airaos, dice la Reina Valera, pero que no pequemos, y algo importante, que no nos vayamos, que no terminemos el día con nuestro enojo. ¿Sí? Nos podemos enojar, hermanos, nos podemos molestar. Muchas veces hay situaciones en el día que nos molestan, que nos enojan, que nos lastiman, que nos dañan, pero no tiene que terminar el día, hermanos, y que quede ese enojo en nosotros. Antes de terminar el día, ponernos en paz con nuestro prójimo y sobre todo, pues ponernos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque si no le damos lugar al diablo, dice el versículo 27. Luego el 28, hermanos, nos habla sobre aquellos que en alguna ocasión o tuvimos ese hábito de hurtar. Dice que ya no hurtemos más, sino que ahora hagamos lo bueno, trabajemos con nuestras manos y compartamos con la gente que tiene necesidad. Eh, Fíjese, algo importante aquí que hace resaltar, pues una persona que roba, pues solamente está pensando en ella, ¿no? No le importa despojar de sus bienes